Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar aceleradores de partículas. Hablamos con Núria Fuster y Daniel Esperante. Cuando se habla de aceleradores de partículas, la imaginación suele llevarnos a enormes túneles subterráneos, experimentos abstractos y preguntas lejanas sobre el origen del universo. Sin embargo, están mucho más cerca de nosotros de lo que podéis imaginar, como explican Núria Fuster y Daniel Esperante, nuestros invitados hoy en Hablando con Científicos, en su libro Aceleradores de partículas, del laboratorio a la sociedad. Su lectura nos muestra que, aunque estos dispositivos nacieron para responder a las grandes preguntas del universo, sin embargo, hoy la mayoría de ellos se usan fuera de los laboratorios. Gracias a ellos se tratan tumores con radioterapia o protonterapia, se fabrican los microchips que permiten el funcionamiento de nuestros teléfonos móviles y ordenadores y se desarrollan nuevas tecnologías médicas e industriales. Incluso estuvieron presentes en las casas de nuestros padres y abuelos hasta hace muy poco, en el interior de antiguos y voluminosos televisores. Hablamos con Núria Fuster Martínez, es investigadora CDI-JET de la Generalitat Valenciana en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, que es un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Valencia, y con Daniel Esperante Pereira, que es investigador científico también del Consejo en el Instituto de Física Corpuscular, es ingeniero de telecomunicaciones, y los dos son autores de un libro y se llama Aceleradores de partículas del laboratorio a la sociedad. Bueno, ante todo un saludo. Núria, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias por invitarnos. Y Daniel, gracias a ti también. Hola Ángel, muchas gracias por invitarnos a esta charla. Aceleradores de partículas. Lo primero que me llama la atención del libro es que parece mentira lo cerca que están los aceleradores de partículas de nuestra vida cotidiana, ¿no? La cantidad de cosas en las que interviene. Pero vayamos a lo más básico. Primero, definamos las cosas. ¿Qué es un acelerador de partículas? Un acelerador de partículas, pues es una máquina, una herramienta que nos permite generar chorros de partículas subatómicas cargadas, como son electrones, protones o también átomos ionizados. Les podemos dar mucha energía y de esta forma, como son tan pequeñas, conseguimos cantidades enormes de densidad de energía. Y esto nos abre las puertas al mundo subatómico como no puede hacer ninguna otra herramienta que tenemos disponible. Nos permite interaccionar con la materia para estudiarla, para romperla, para crear nuevas partículas, para depositar energía de forma muy controlada en su interior y por todo esto pues da lugar a muchas aplicaciones, como os comentado. Vale, o sea que al final es una cosa muy básica, ¿no? Consiste en coger partículas y hacerlas ir a mucha velocidad y luego ya veremos qué pasa. O sea, realmente es eso, ¿no? Daniel, pero hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Y en el libro, la verdad es que habláis de muchos tipos de aceleradores de partículas, pero también habláis un poco de la historia, ¿no? ¿Cómo empieza esto? Porque, claro, esto tiene una historia relativamente reciente, porque hablamos de 100 años, más o menos, un poquito más, pero que ha ido poco a poco, ¿no? Así es, como ya un poco ha introducido Núria, el elemento esencial de los aceleradores de partículas es su capacidad para condensar la energía en un punto muy pequeño del espacio, ¿no? Y esto fue muy útil, y de hecho por ese motivo surgieron los aceleradores de partículas, en la ciencia fundamental.
para descubrir, hacer los descubrimientos iniciales de física nuclear, lo que era el núcleo atómico, ¿no? Y después se prosiguió con la física de partículas. Y de hecho, fue efectivamente, también como has comentado, recientemente vamos a hablar del siglo XX, de la década de eclosión, fue más o menos 1930, en el siglo XX, el momento en que fue el surgimiento de todas estas máquinas, inicialmente con esa intencionalidad de investigación en física fundamental, pero ya pronto se le empezó a ver otras utilidades, ¿vale? Otras utilidades que, como vamos comentando en el libro, efectivamente, llegan hasta lo más común que tenemos hoy en día en los bolsillos, que son los teléfonos móviles, ¿vale? Si quieres comentaremos dentro un poco cómo se llega Sí, hasta ahí. porque cuando hablamos de partículas, ¿de qué partículas hablamos? ¿Cuáles son? Lo más normal en los aceleradores de partículas es acelerar electrones o protones, iones también, ¿vale? Iones que vienen a ser átomos a los que se le han extraído los electrones y quedan cargados y por eso se pueden acelerar. Y eso es importante comentarlo, que se pueden acelerar partículas cargadas, ¿vale? Eso es lo que permiten hacer los aceleradores de partículas. Pero también se puede acelerar antimateria, ¿vale? Eso también se hace, ¿sí? De hecho, bueno, muy conocidos son los aceleradores estos electrón-positrón. Entonces, pero el punto esencial es que aceleran partículas cargadas. Claro, cargadas. ¿Por qué cargadas, Nuria? Porque el alma de los aceleradores de partículas son los campos electromagnéticos. Estos campos, que es uno de los quebraderos de cabeza de los físicos e ingenieros que trabajan en estas disciplinas, pues son los que nos permiten dar energía a las partículas y también guiar su trayectoria. Los campos electromagnéticos interaccionan con las partículas cargadas. Con las no cargadas, no significativamente. Entonces, para poder tener realmente un resultado y trabajar con ellas, necesitamos campos electromagnéticos y que estas sean partículas cargadas. O sea que al final las partículas cargadas o bien se atraen o se repelen, por lo menos eso me enseñaban a mí en la física elemental, y precisamente utilizando esa propiedad es la que aprovecháis para, digamos, meterle velocidad o aceleración a una partícula determinada que esté cargada para que coja energía, ¿no? Así es, sí. Y tal y como te enseñaron, las partículas del mismo signo se repelen, las de signos contrarios se atraen, ¿no? Y te han enseñado también que las partículas cargadas, cuando entran en un espacio en el que hay un campo eléctrico, por ejemplo, pues les pasa algo. ¿Qué le pasa? Se aceleran, ¿vale? Entonces, de esa idea básica, surgen los tipos básicos de aceleradores que hay, ¿no? Antes me preguntabas qué tipo de aceleradores hay. Se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la clasificación en base al a la forma de aceleración. Tenemos aceleradores electrostáticos y aceleradores de radiofrecuencia. Los electrostáticos son un poco, el concepto es el más sencillo, es una pila de un voltaje muy alto que genera, por lo tanto, un campo eléctrico de mucha intensidad. Tú metes la partícula cargada ahí y la partícula esa se mueve, se acelera, ¿no? Esos fueron básicamente los más básicos que se desarrollaron inicialmente también en 1930. Y después están los de radiofrecuencia, que ya añaden una complejidad adicional, que utilizan campos oscilatorios, campos armónicos de alta frecuencia. Y la ventaja de esto es que, a pesar de ser más complejos, permiten hacer aceleradores que alcanzan mucha más energía, ¿vale? Es como imagínate que metemos una partícula en una ola, en una onda electromagnética, y va surfeando esta ola de manera continua durante mucho tiempo, y así cada vez se acelera más, ¿vale? Y va ganando energía, evidentemente, a medida que se acelera, gana energía, ¿vale? Entonces, esos son los tipos básicos en función del modo en que se acelera. Después tenemos en función de la forma del acelerador, ¿vale? Y ahí tenemos aceleradores circulares y aceleradores lineales, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si Nuria quiere comentar un poco la diferencia entre ambos tipos de aceleradores. Adelante, Nuria. Los aceleradores lineales se caracterizan porque las partículas siguen una trayectoria lineal. Y entonces en estos aceleradores lo que hacemos es colocar estas cavidades que ha comentado Daniel, una detrás de otra, y así tenemos distintas estaciones de aceleración y las partículas pues se van acelerando y siguen esta trayectoria lineal. En el caso de los circulares, suelen ser más compactos
porque la trayectoria que siguen las partículas es circular y tenemos una única estación de aceleración y entonces la partícula se va acelerando cada vez más una vuelta tras vuelta. Esa es una de las diferencias fundamentales entre los aceleradores lineales y circulares. Lo que ocurre en el caso de los circulares es que necesitas, además de los campos eléctricos para acelerar, necesitas también magnéticos para que las partículas giren y sigan esa trayectoria circular. Y además necesitas esos campos magnéticos que se conocen como dipolos para que sigan esa trayectoria circular y necesitas cuadrupolos para que mantenerlas también confinadas en su órbita alrededor de esa trayectoria circular. Porque como habéis comentado también, las partículas que aceleramos, creamos esos chorros, tienen todas la misma carga. Entonces, estas partículas van a tender a repelerse, el haz se va a dispersar y necesitamos añadir estos elementos para mantenerlas agrupadas, confinadas dentro de los tubos de vacío por los que circulan. O sea que necesitamos algo que las empuje, no es un empuje continuo, sino que va a base de pulsos, ¿no? O sea, le vamos dando empujones poquito a poco, justo en el momento en el que lo necesitan para que vayan cogiendo velocidad, pero si necesitamos que cambien de dirección, ahí necesitamos el magnetismo, porque si no, no hay otra forma, irían siempre en línea recta. Es así. Así es. De hecho, esos dos elementos, uno es la cavidad aceleradora, la que empuja, y otro, los imanes, que son los que focalizan o curvan las partículas, son los dos elementos fundamentales de las tecnologías de aceleradores, ¿vale? Así, a grosso modo, ¿vale? Vamos, es en lo que son los elementos en los que se fundamenta la ciencia y la tecnología de aceleradores. Después hay muchos más elementos por ahí, porque, como comentamos en el libro, son máquinas altamente complejas, ¿eh? Realmente lo podemos poner en alguna frase, son de las... Bueno, siempre cada uno tira a su campo, ¿no? Diríamos que son de las máquinas más complejas que ha hecho el ser humano conjuntamente otra vez con los cohetes que van al espacio, ¿vale? Que son otras máquinas también de una complejidad elevada. Habrá otras, pero así grosso modo, digamos, elementos que se fabriquen más de una vez, o se hagan más de una vez, digamos que consideramos que son los de mayor complejidad. Entonces, gracias a esto surgió también lo que es el campo, el área en el que trabajamos nosotros, que es la física y tecnología de aceleradores, ¿vale? La física y tecnología de aceleradores. Bueno, en el libro comentáis los comienzos, digamos, de esos aceleradores que están en nuestra vida, ¿no? Claro, ahora ya vemos televisores de otro tipo, pero en mis tiempos, que yo ya soy mayor, pues se utilizaban esos televisores de tubos de rayos catódicos, ¿no? Que ahí, y eso es básicamente un acelerador, para que los que nos escuchan sepan que no están tan lejos de todo esto, ¿no? Pero hay muchos más lugares donde se utilizan esos aceleradores, ¿no? O sea, aplicaciones de esos aceleradores y aceleradores lógicamente de muy baja potencia, entiendo, ¿no? Efectivamente, esa anécdota se comenta en el prefacio del libro, que casi todo el mundo tenía un acelerador en su casa. Así es, o sea, de muy baja energía, pero claro, la física de nuclear y de partículas ha requerido realmente aceleradores de muy altas energías. Muy altas para poder descubrir o desentrañar los fundamentos de la física y de la constitución de la materia que hace nuestro universo, ¿no? Pero se han utilizado también para muchas otras más aplicaciones, de más energías, más pequeños y de otras características, ¿no? No todos son máquinas complejas, gigantes, de muy altas energías. Las hay más pequeñas que tienen su utilidad. Bueno, pero realmente, ¿por qué nos interesa tanto acelerar partículas? ¿Qué podemos extraer de ahí, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Uno de los elementos fundamentales para dar respuesta a lo que preguntas es que la densidad de energía. Confinar la energía en un espacio pequeño del espacio permite hacer muchas cosas. Y los propios científicos ya vieron desde los inicios qué otras cosas se podía hacer con eso. Y sobre todo una de las aplicaciones primarias, no la primigenia, que la primigenia fue la física nuclear, pero una de las primarias fue la aplicación en medicina. ¿Vale? Vieron que esos haces podían, debido a que son partículas cargadas que pueden impactar contra algo, generan radiación, valían para hacer tratamientos médicos, por ejemplo, o que valían para producir rayos X.
Los rayos X los sabemos de sobra hoy en día que en medicina son una herramienta fundamental para hacer imagen médica y para hacer tratamientos de radioterapia. Eso fue ya una aplicación inicial que se vio desde los comienzos, pero a lo largo de las décadas del siglo XX se fueron viendo otras, muchas otras, que de hecho se comentan en el libro. O sea que, porque esa producción de rayos X al final es una consecuencia de la utilización de esos aceleradores, ¿no? Porque según contáis en el libro, pues al final se producen porque los electrones que se aceleran en un momento determinado chocan contra un material, pierden energía y esa energía se convierte en una radiación, ¿no? Claro, eso está muy bien. Todo lo que se hacía con ese tipo de aceleradores era una investigación que en principio iba encaminada a la ciencia y que luego ha pasado a otros campos de los que nos estamos beneficiando todos, ¿no? Pero por seguir un poco la línea del libro, habláis de aceleradores, pero los aceleradores básicamente se componen de 4 elementos. Lo dejáis bien claro en el libro. ¿Cuáles son esos elementos? Pues los elementos principales de un acelerador son, por una parte, la fuente, que es la que te va a generar esas partículas subatómicas, pueden ser electrones, protones o átomos ionizados, como hemos comentado. ¿Esas fuentes dónde están? ¿Cuáles son? Son el primer elemento. Al final, el acelerador se va a componer de distintas tecnologías, pues lo primero que vamos a encontrar en el acelerador al inicio será esa fuente de partículas. ¿Y esas partículas surgen de qué? ¿De elementos que las generan? Dependiendo de la tecnología, o sea, de la partícula que quieras, vas a utilizar unas tecnologías u otras. Por ejemplo, si queremos electrones, podemos utilizar un láser y haciendo incidir un láser sobre un metal, pues vamos a poder arrancar por efecto fotoeléctrico electrones. Ajá. Un filamento que lo calentamos también puede emitir electrones y luego vamos a capturar ese conjunto de electrones para acelerarlos y meterlos en nuestro acelerador. Si queremos protones o átomos de iones de otro elemento, pues utilizamos un gas. Metemos en esta tecnología, metemos el gas y luego aplicamos campos eléctricos intensos para disociar. En el caso del protón, vamos a meter hidrógeno, disociamos el átomo de hidrógeno, que está compuesto por un protón y un electrón, y luego separamos el electrón del protón y nos llevamos el protón al resto del acelerador. Eso serían, como ha dicho Daniel antes, pues también se puede producir antimateria, como positrones, antiprotones, y en este caso las tecnologías son distintas. Necesitamos un haz principal de electrones o de protones y hacerlo incidir sobre un blanco, sobre otro material, y de ahí se produce esta antimateria que luego tenemos que seleccionar. Claro, o sea, ahí habría que utilizar 2 veces el acelerador, ¿no? Uno para producir la antimateria y otro para acelerar esa antimateria, ¿no? O sea, que esa es la fuente, ¿no? Ese es uno de los elementos. ¿El siguiente cuál sería? Después vendría lo que son las cavidades aceleradoras, ¿no? Y el tubo de vacío por el cual tienen que ir esas partículas, porque es importante que las partículas transiten por un espacio en el que no hay nada. No puede haber nada, tiene que haber un nivel de vacío ultra alto. O sea, podríamos comentar que en los aceleradores típicos, por ejemplo, como el CERN, el nivel de vacío que hay en esos tubos por los que va el gas es como en el espacio exterior. Entonces hace falta una tecnología que nos permita hacer ese vacío. Claro, porque si no irían chocando las partículas y se irían perdiendo en el camino, ¿no? Entiendo que es. Irían interaccionando, se irían perdiendo, y no llegarían al destino que normalmente es el punto final al que queremos que lleguen las partículas. Entonces, está el tubo de vacío, tiene que haber cavidades aceleradoras, normalmente basadas en tecnologías, bueno, fundamentos electromagnéticos, que aceleran las partículas, le dan ese impulso. Y además de eso, hace falta lo que es el sistema de guiado y los imanes. Si quieres, comentaste un poco más de los imanes, Nuria. De los imanes, pues tenemos, como he comentado antes, los cuadrupolos, que son los que van a mantener las partículas agrupadas, o los dipolos, que nos permiten definir esas trayectorias circulares, pero también se utilizan imanes de órdenes superiores, como sextupolos, dodecapolos, porque al final lo que queremos es controlar con mucha precisión la trayectoria de las partículas, y al final necesitamos elementos también, pues, que no tengan una dependencia lineal de la posición de la partícula para poder manipular el conjunto de las partículas.
Y me gustaría comentar aquí quizá una anécdota que explicamos en el libro, porque sí que fue un hito muy importante el desarrollo de la focalización fuerte, en que utilizamos dobletes de cuadrupolos precisamente para tener una focalización en el plano transversal neta. Y esto es curioso porque lo aprendí escribiendo el libro, que fue descubierto y redescubierto, este principio de la focalización fuerte, por dos investigadores. Por una parte estaba Nicolás Christofilos, que no era físico, pero autodidacta, pues se interesó por la física y llegó a desarrollar este principio de focalización fuerte y lo patentó. Pero no publicó ningún artículo. Y unos años más tarde, pues por otra parte, investigadores físicos que trabajaban en física y tecnología de aceleradores, Courant and Snyder, desarrollaron este principio también y empezaron a aplicarlo en el diseño de nuevos aceleradores. Y publicaron los resultados en un artículo. Esto le llegó a Christofilos y claro, se sorprendió de ver este principio que estaba siendo aplicado en diseños y no aparecer él en los agradecimientos. Y lo gracioso es que, bueno, él fue a hablar con los otros investigadores en Berkeley en Brookhaven, y le ofrecieron un puesto de trabajo en Brookhaven y acabó trabajando en el diseño de esos aceleradores. Es decir, llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo, menos mal, ¿no? No se perdió ahí esa conexión con el comienzo. Bien, pues una vez que se tiene ese haz que además habéis conseguido que sea un haz muy fino, que no se pierdan partículas, se desperdiguen por el camino gracias a todo eso, ese haz, ¿dónde va? O sea, ¿qué objetivo tiene? Porque, claro, uno tiene una escopeta, pero tiene que saber dónde apunta, ¿no? ¿Qué es lo que hacen esos haces? ¿Qué se puede hacer con todos esos haces? Ahí el último elemento que faltaba por contar de la máquina. ¿A dónde va el haz? El objetivo, ¿vale? Entonces, claro, el objetivo depende de la aplicación. En las aplicaciones científicas, de física fundamental, básicamente nucleares de partículas, el objetivo es hacer colisionar el haz contra otro haz. Normalmente es así, haz contra haz, para obtener densidades de energía muy, muy elevadas en un punto muy pequeño del espacio y así generar las partículas nuevas que estudian los físicos de partículas y los físicos nucleares. O sea, que son dos haces que van en direcciones opuestas y que en un momento determinado pues chocan, como si lanzáramos pelotas de tenis desde dos lugares y viéramos a ver cuándo da una contra otra, ¿no? Y claro, ahí se suma la energía, ¿no? Efectivamente, se les hace chocar, se manipulará para hacerles chocar y además en los momentos precisos para sincronizar ese choque con la toma de datos de los grandes experimentos. O sea, son máquinas realmente de muy alta complejidad. Entonces, ese es uno de los casos, utilizar los aceleradores como colisionadores. Y de hecho, podemos decir que siempre ha sido el elemento tractor del desarrollo tecnológico, los grandes colisionadores, del desarrollo tecnológico en aceleradores, queremos decir, ¿no? Siempre han sido los científicos los que han ido empujando la tecnología para conseguir más energía, y gracias a eso hoy tenemos las máquinas que tenemos, y gracias a eso también se han conseguido hacer máquinas con otros objetivos, en los que el objetivo es otra cosa diferente y con otras aplicaciones. De acuerdo, pues vamos a tomarnos un pequeño descanso antes de continuar hablando de las aplicaciones de aceleradores, especialmente en medicina y la industria. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com.
Continuamos hablando con Núria Fuster Martínez. Es investigadora CDI Gent de la Generalitat Valenciana en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, y con Daniel Esperante Pereira, que es ingeniero de telecomunicaciones, doctor en física e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC. Ambos son autores de un libro que se titula Aceleradores de partículas del laboratorio a la sociedad, publicado por el CSIC dentro de la colección ¿Qué sabemos de? Daniel, estábamos hablando de las aplicaciones de los aceleradores de partículas y precisamente un campo de aplicación muy importante es la medicina, ¿no es así? Así es. Lo comentamos en el libro que el LINAC médico, que es la máquina que se utiliza en los tratamientos de radioterapia con rayos X, se puede considerar por su éxito tal vez diciendo de alguna manera de aplicación a la sociedad como el acelerador más exitoso de la historia. Porque los LINAC médicos suponen una fracción muy importante de todos los aceleradores que hay en el mundo. Se desarrollaron más o menos a inicios de 1950, en las formas finales que se suelen usar hoy en día ya son de los 60-70, y lo que tenemos ahí es un haz de electrones que se acelera de manera muy controlada y se lleva a chocar contra un blanco de tungsteno y ahí se generan los rayos X que hoy en día se pueden manipular de muchas formas para hacer los tratamientos conformados en los tumores cancerígenos de los pacientes. Entonces ahí el objetivo es el paciente, ¿vale? Pero ahí ya tenemos como dos pasos. Aceleramos y generamos unas otras partículas a partir del acelerador. Y esa es una de las aplicaciones más trascendentales. Pero hay otra que realmente también es otra fracción súper importante de los aceleradores, que es el uso industrial para dopar semiconductores. Bueno, habría que empezar por explicar qué es un semiconductor, ¿no? ¿Qué es un semiconductor? Bueno, los semiconductores son unos materiales que tienen, bueno, unas propiedades entre los metales y los aislantes, que es de lo que están hechos fundamentalmente los transistores, los microchips, que llevan todos los equipos tecnológicos, desde los móviles, los relojes, televisores, toda la tecnología básicamente que utilizamos hoy en día. Y eso, para hacer esos transistores de manera adecuada y con tamaño miniaturizado, o sea, micrométrico o nanométrico, se utilizan aceleradores para dopar esos semiconductores y que tengan las propiedades adecuadas para hacer esos chips. Los aceleradores de partículas, como vemos, han trascendido a la sociedad y son una herramienta esencial en la tecnología y en nuestra forma de vivir hoy en día. Y hay más aplicaciones. Sí, porque hay aplicaciones, estás hablando de aplicaciones en medicina, aplicaciones ya sería de tipo industrial, a la que le dedicáis otro capítulo en el libro, y que son muchas, ¿no? Coméntanos, Núria, coméntanos algunas más. A ver, yo creo que también nos hemos dejado en las aplicaciones científicas, hemos hablado de la física nuclear, la física de partículas, pero con el desarrollo de los sincrotrones, que son aceleradores circulares en los que se varía tanto los campos magnéticos como los eléctricos, se descubrió la radiación sincrotrón. Es cuando una partícula cargada curvamos su trayectoria, esta pierde un poco de energía y emite fotones, emite esta radiación, perdiendo un poco de energía, pero esta radiación se vio después, con el tiempo, que era muy útil. En principio, para los colisionadores era un problema porque estás perdiendo energía y esa energía la tienes que suplir, pero con esos rayos X o esos fotones que se generan de muy alta energía, se pueden hacer radiografías de muchas cosas, porque son haces muy intensos y muy energéticos y se utilizan ahora en muchas disciplinas, como en biología, en química. Y ahora pues hay muchos aceleradores que se construyen con el objetivo de ser una fuente de radiación sincrotrón para aplicaciones en estas otras disciplinas. Sí, incluso comentáis ahí en el libro que una parte del descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN viene precisamente de un acelerador, ¿no? Cuenta un poco la historia. Bueno, fue Rosalind Franklin la que hizo esa primera radiografía de la doble cadena de ADN y fue con un acelerador de por en medio.
Pero eso fue el origen. Hoy en día se utiliza, por ejemplo, para hacer radiografías de las proteínas, entender su estructura, cómo funciona, y eso da lugar a poder desarrollar fármacos, por ejemplo. Otra aplicación más. En industria se utiliza en muchas aplicaciones, ¿no? Ahí comentáis aplicaciones que van desde transformación de materiales, esterilización, hay un montón de aplicaciones, ¿no? Hombre, hay que decir un número importante, que no lo hemos comentado, pero es que más del 97% de los aceleradores que hay en el mundo hoy en día son de uso comercial. O sea, tuvieron un origen científico, pero realmente ha trascendido a la sociedad de una manera abrumadora. Entonces, muchas aplicaciones efectivamente son médicas. Yo ahora no sé los números exactamente, pero digamos que en torno al 40%. Pero otro porcentaje importante es industrial. Hemos comentado el dopaje de semiconductores, pero hay muchas otras más. Hay muchas otras más, como es la soldadura por haz de electrones, por ejemplo. Nosotros, de hecho, en una aplicación nuestra, estamos pensando en usarlo para soldar unos componentes que queremos meter en un acelerador, ya que consigue hacer unas soldaduras, unir dos metales del mismo tipo, porque ese haz de electrones va haciendo un recorrido entre los dos metales, calentando localmente esos dos metales y fundiéndolos de forma que se suelden, provocando la mínima deformación en todo el ensamblado en su conjunto. Claro, porque lo puedes focalizar en puntos muy finos, ¿no? Así Entonces, es, así es. También tenemos, por ejemplo, para hacer incluso taladrado con electrones, se aplican a automoción, se aplican para más cosas, por ejemplo, para ver no solo la parte interna de las proteínas, pero incluso para ver la parte interna de materiales. Y esto es importante en aviónica, por ejemplo, para ver el estrés que pueden sufrir las alas de un avión, ¿eh? Entonces, se utilizan para muchísimas cosas. Evidentemente, cada aplicación se utilizan unos tipos de partículas u otras. pero luego hay una cosa que no hemos comentado y que creo que es muy interesante, ¿no? Porque al final, en investigación, vuelvo atrás, porque en el libro habláis de investigación al principio, en investigación, lógicamente, lo que se busca es comprender la materia, ¿no? Y ahí hay una utilización, y de hecho las máquinas más grandes, el objetivo que tienen básicamente es ese, ¿no? Bueno, nosotros de lo que es la física fundamental no estamos ligados, pero no somos los expertos. Pero bueno, sí entendemos el objetivo principal de estos grandes colisionadores es entender y responder a las preguntas fundamentales sobre de qué está compuesto el universo y qué fuerzas son las que rigen el comportamiento de estos componentes. Ahora el acelerador más grande y más potente del mundo es el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, en el que se colisionan protones que van hasta 6,8 teraelectronvoltios, y el objetivo ahí pues es concentrar lo que hemos comentado antes, densidades de energía enormes para generar nuevas partículas. Tenemos la teoría que describe todas las partículas que se han descubierto hasta la fecha, es el modelo estándar, y los físicos de partículas pues quieren medir con precisión pues todas las partículas que este modelo describe, y eso es uno de los objetivos principales, pero aún quedan muchas preguntas por resolver. Hay cosas que no se saben, como por ejemplo la simetría entre la materia y la antimateria, o hay objetos como son la materia oscura y la energía oscura que no se sabe bien qué es, y con este tipo de experimentos, puesto que estamos recreando condiciones que solo habían en el Big Bang, aunque sea en un punto muy, muy pequeño y en un tiempo efímero temporal, pues eso es una oportunidad única para intentar entender y responder este tipo de preguntas. Esa es la parte más de física de partículas. Luego también está la física nuclear, el intentar entender y caracterizar pues, todos los elementos que existen, las propiedades de los elementos que existen y otros. De hecho, la mayor parte del conocimiento que tenemos de física nuclear o de cómo está compuesta la materia desde la existencia del núcleo atómico, que lo comentáis también en el libro, ¿no? Pues se ha descubierto gracias a esos aceleradores de partículas, ¿no? Y pues Rutherford, que con sus primeros experimentos, él utilizó fuentes radioactivas.
emiten de forma espontánea partículas subatómicas y descubrió el núcleo haciendo un experimento con estas sustancias bombardeando una lámina de oro. Y fue el que instó un poco a la comunidad científica, ingenieros y físicos de la época a buscar herramientas, máquinas que pudieran permitir hacer ese tipo de experimentos, pero de forma controlada, en el que el experimentador pues, pudiera decidir pues, la intensidad de las partículas, el tipo de partículas, la energía, y él ya pues, vio que eso sería revolucionario, tanto para su disciplina, la física nuclear, como para otras disciplinas o aplicaciones. Lo que está claro es que con un desarrollo tan grande, con una cantidad de aplicaciones tan tremenda, quiere decir que la evolución de los aceleradores es continua, ¿no? Estáis siempre pensando un paso más allá, algo más que se puede hacer, ¿no? Hay montones de ideas por probar. Sí, Daniel. Así es, así es. De hecho, en lo que se mueve hoy en día la física y tecnología de aceleradores es una parte están las aplicaciones en búsqueda o exploración de nuevas aplicaciones y también en la exploración de nuevas tecnologías para hacer estos aceleradores de más energía, más compactos, que den más corriente, más fáciles de usar. Entonces, nos movemos en esas dos líneas los que nos dedicamos a este campo. Por ejemplo, en el tema de aplicaciones, bueno, son muchas, son múltiples. Una a la que nos dedicamos nosotros, por ejemplo, que ya tal vez lo comentaremos, es aplicaciones en hadronterapia. Se está poniendo de moda el tema este hoy en día con los centros de protonterapia que se van a construir en España, ¿no? Ese es un campo muy activo de la tecnología de aceleradores, hacer aceleradores más pequeños para hacer esos tratamientos de protonterapia, que es un tipo especial de radioterapia mucho más eficaz, por decirlo de alguna manera. Eso de protonterapia entiendo que utiliza protones, ¿no? Así es, así es. En vez de los rayos X, como comentábamos antes, sería utilizar protones, que tienen una ventaja que es que dejan la dosis radiactiva que bueno, matará o dañará las células cancerígenas en una zona muy localizada. Para ser más preciso, en la zona donde estaría el tumor. Y solo mataría o dañaría el tumor y no el tejido circundante, que es uno de los problemas de los tratamientos de radioterapia. Ah, sí, eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención del libro, ¿no? Ese comportamiento que tienen esas partículas que al principio, al penetrar, digamos, van dejando poca energía, pero cuando llegan a un punto determinado de pérdida de energía es cuando realmente dejan toda su potencia, ¿no? Con lo que le permite entrar a través de tejido sin dañarlo o dañándolo muy poco y dejar el golpe fuerte justo en el sitio donde se pretende. Así es, así es. Yo diría que física médica eso es de de los temas más actuales, ¿vale? En tema de aceleradores y física médica. Ese tipo de aplicación y ese tipo de tratamientos en la protonterapia, que también se puede hacer con iones, que sería ionterapia. Ambos casos, protonterapia y ionterapia, es lo que se conoce como hadronterapia, ¿vale? Y es curioso porque eso, las partículas van penetrando, dejan poca energía, dañan poco, por tanto, el tejido que van atravesando, pero cuando ya empiezan a ir muy despacio, ¡bum!, depositan ahí toda la energía y así se consigue dañar de forma más eficaz los tumores y no el tejido bueno. Que imagínate, eso, a lo mejor hay zonas del cuerpo donde dañar un poco de tejido bueno no es tan grave, pero en otros sí sería grave. Por ejemplo, los ojos, el cerebro, ¿vale? Entonces, en pediatría es súper importante este tema de la hadronterapia. Entonces, esa es una aplicación. Pues está otra de las líneas futuras que son hacer aceleradores, las tecnologías de aceleradores, hacerlos más compactos. Más compactos para que sean más transportables, digamos, ¿no? Por ejemplo. Por decirlo de alguna manera, sí. El problema de los aceleradores es que son máquinas complejas y a día de hoy aún son grandes. Algunos de ellos son grandes. No nos podemos equivocar. Muy bien, pues vamos dando un repaso general y comentando cosas aquí y allá del libro, pero bueno, pues a mí me gusta también hablar de vuestro trabajo, ¿no? Porque yo sé que España en el campo de aceleradores, lo comentáis en el libro, no es un país precisamente pionero, ni muchísimo menos, hemos llegado muy tarde, pero ahí estamos, ¿no? Y de hecho ahí existen una serie de aceleradores ahora mismo, que son muy recientes, pero que están ya dando un servicio a lo que es la comunidad científica y a la investigación. Comentemos un poco cómo está España en ese sentido antes de pasar a vuestras propias investigaciones.
Pues en España tenemos una gran instalación que es ALBA, es un sincrotrón que está en Barcelona y es una fuente de luz sincrotrón que da servicio a muchas disciplinas. O sea, tiene muchas líneas de experimentación. Se hace investigación en biología, en ciencia de materiales, en bioquímica. Esto es un acelerador de electrones y produce esta radiación sincrotrón. Luego tenemos dos centros más pequeños, que son el CNA y el CEMAM, que ambos producen protones y otros iones, pero de baja energía. En el caso del CNA es el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla. A este centro vamos nosotros, tenemos una colaboración y hacemos experimentos. Tienen dos aceleradores principales, un ciclotrón que genera protones y deuterio de hasta los protones hasta 18 megaelectronvoltios y tiene una línea para investigación básica en detectores, radiobiología, pero el resto de líneas se utilizan de forma rutinaria para producir radioisótopos. Es algo que lleva una empresa y se produce radioisótopos y luego los distribuyen a distintos hospitales para imagen médica con una técnica que se llama PET. Ah, ya, claro. O sea que esos radioisótopos al final es un material radioactivo que se puede incorporar cuando nos hacen una prueba de contraste, ¿no? Creo que le llaman. Muchas veces lo que inyectan es un líquido que tiene esos radioisótopos que hay que crearlos, lógicamente, y que sean unos determinados. Uno de los más utilizados es el flúor, por ejemplo, que digamos se une a glucosa y entonces la glucosa se va, por ejemplo, a acumular en los tumores, si los hay. Y entonces es una forma de verlo, porque ese elemento radiactivo, el flúor, luego emite una radiación que vamos a detectar fuera y podemos reconstruir de dónde viene. Tengo entendido que vosotros también en el Instituto de Física Corpuscular tenéis un acelerador, ¿no? Y también estáis investigando en ese sentido. Pues, según ponéis en el libro, es el Laboratorio de Alto Gradiente de Radiofrecuencia del IFIC. Comentando sobre ese tema, si quieres ya te introduzco un poco a lo que me dedico yo, ¿no? Efectivamente, aquí en el IFIC tenemos una instalación que es para investigación en aceleradores, ¿vale? Es para hacer estudios de desarrollos de cavidades aceleradoras compactas, ¿eh? Esto es un proyecto que fue y es en colaboración con el CERN, que es, bueno, el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear que está en Suiza, y, y consiste en transferir la tecnología que se desarrolló para un futuro acelerador lineal que se llamaba CLIC a su uso en aplicaciones médicas, ¿eh? Conseguir hacer cavidades más compactas para hacer aceleradores lineales para hadroterapia más pequeños. Entonces, eso es uno de las instalaciones que tenemos, en las cuales yo soy el responsable. Y después tenemos otra, que es es una futura instalación que ya ha sido financiada fundamentalmente por el gobierno, a través del CEDETI, y colaboramos en el desarrollo y construcción de un futuro inyector de iones para aplicaciones en radiobiología, en aceleradores, para desarrollo de tecnologías aceleradoras también, y como futura primera fase de lo que sería una instalación de ionterapia, ¿vale? Pero ya más en el largo plazo. Y ahí yo soy el responsable técnico y coordinador del desarrollo de esta infraestructura que que ha empezado en 2023 y se pretende que esté en funcionamiento ya a finales de 2028. O sea, que quiere decir que para el 2028, si yo sigo aquí, volveremos a hablar de este tema, ¿no? Bueno, yo espero que sigas aquí, que todos sigamos aquí, probablemente con menos pelo, el pelo más blanco, pero... Muy bien, pues entonces ya que has comentado en qué estáis metidos vosotros, ¿no? Hablarme también un poco del equipo, de las personas con las que trabajáis exactamente. Pues sí, no, yo ya si quieres sigo un poco más yo, entonces yo realmente soy un poco el responsable de las actividades del grupo de aceleradores de partículas aquí, entonces mis roles fundamentales se han centrado en el desarrollo del laboratorio de alto gradiente y en la futura instalación del inyector de iones, ¿eh? Y mi foco fundamental es sobre todo en las tecnologías aceleradoras, ¿vale? Y Nuria, que te comentará ella se centra más un poco en la física de aceleradores y otras aplicaciones que te comenta ella. Sí, bueno, también hacemos cosas de instrumentación. Mm.
de diagnóstico. En particular, estamos desarrollando un detector para medir la posición del haz con precisiones de cientos de nanómetros. Es un dispositivo pensado para el posible futuro colisionador después del LHC en el CERN, porque en estas máquinas, pues medir con mucha precisión la estabilidad del haz es crucial para tener un buen funcionamiento del acelerador. Y esto es una de las líneas que estamos desarrollando de instrumentación. También de forma exploratoria estamos investigando aplicaciones de los aceleradores para mejorar la eficiencia de tratamientos en hadronterapia, combinando los haces de protones o iones de carbono con nanotecnología. Y esto es algo que estamos desarrollando en una colaboración multidisciplinar con biólogos, bioquímicos, lo que te comentaba, que hacemos experimentos en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla, pues está relacionado con este proyecto en el que pues estamos desarrollando nuevas técnicas para intentar mejorar la eficiencia de estas terapias. Lógicamente, estas cosas no las hacen una persona ni dos. Aquí hay un equipo y el equipo puede ser más grande o más pequeño, pero hay un equipo ahí más cercano que siempre me gusta que habléis de ello, ¿no? Porque lógicamente no se puede entrevistar a todo el mundo, pero sí es interesante saber que estos son siempre una labor interdisciplinar donde interviene muchísima gente. Habladme del equipo en general. Así es. De hecho, en el grupo de investigación de aceleradores somos, ¿cuántas personas éramos? Dos, cuatro, 16 en total, entre gente un poco más senior y estudiantes. Bueno, 16 yo creo que ha sido el máximo, a lo mejor estaremos ahora sobre 12, no lo sé. Pero es un equipo efectivamente multidisciplinar, porque bueno, el propio concepto de acelerador implica el uso de muchas tecnologías, el uso de conocimientos de muchas áreas. Entonces, somos, digamos, una amalgama de físicos e ingenieros, ¿vale? Ingenieros de diferentes áreas, electrónicos, informáticos, telecomunicaciones, mecánicos, ¿eh? Los físicos también se dedican, algunos como Nuria, a la parte más de dinámica y física de los haces, otros de instrumentación de detectores, otros de más de electrodinámica. Entonces, realmente somos un equipo muy multidisciplinar, porque claro, desarrollar máquinas de este tipo implica conocimientos de muchas disciplinas. O sea, eso quiere decir que cada uno de vosotros tiene además su propio equipo más cercano con el que trabaja, ¿no? Y luego compartís información. ¿Cómo suele funcionar eso? De hecho, nuestro grupo, somos un grupo relativamente joven y de hecho trabajamos de forma muy fluida, porque como estamos aquí en los mismos laboratorios, en los mismos despachos aquí de forma conjunta, pues siempre vamos hablando, comentando los diferentes proyectos, tenemos reuniones periódicas, vamos viendo cómo van los diferentes proyectos, hay gente más senior, catedráticos y profesores de investigación del CSIC, después unos más intermedios como yo y otros ya en los niveles. Como Tenemos soy los yo. tenure tracks o los postdocs con Nuria y después están los estudiantes. Entonces, hacemos un seguimiento de todos los proyectos, tenemos reuniones, o sea, una o dos reuniones al mes, las reuniones de final de año. Vamos viendo un poco todo, pero sí, normalmente de manera individual no se trabaja de manera colectiva porque conocimiento multidisciplinar justamente lo que tiene es que tienen que reconocerlo y verlo más de una persona. Justamente es así. Hace falta esa visión multidisciplinar y para cualquier desarrollo tiene esa parte más de electrónica, de adquisición de datos, mecánica, de dinámica de haces, electromagnetismo. Entonces, Es un puzzle complejo, complejo que juntarlo todo cuesta. Muy bien, bueno, hemos estado hablando del libro, un poco de lo que hacéis, el tiempo se nos acaba, se nos echa encima, pero siempre, como digo, nos escuchan estudiantes, hay estudiantes que a lo mejor están en bachillerato o empezando la carrera y les viene muy bien vuestro ejemplo, primero porque puede darles alguna idea de un camino a seguir y luego porque les puede interesar el tema concreto en el que estáis y a lo mejor alguno de ellos os puede escribir un día diciendo yo quiero trabajar con vosotros, no lo sé, pero les interesa mucho la trayectoria, ¿no? Nuria, cuéntanos un poco cómo has llegado ahí. ¿Te viene de pequeña la idea eso de dedicarte a esto de la física de partículas? algo hay. Mi padre es físico, entonces yo creo que algo ha tenido que ver en que haya seguido esta trayectoria. Me gustaba la ciencia y la tecnología, la verdad, resolver problemas es lo que más satisfacción me daba. Y al final, pues estudié física
En cuarto y quinto de carrera tuve la oportunidad de participar en unas escuelas de verano en 2 laboratorios donde hay grandes aceleradores, en DESY en Alemania y en el CERN, en el LHC. Y ese fue mi primer contacto con la física y la tecnología de aceleradores y la verdad es que me atrajo mucho, porque tienes esa parte de uso aplicado de la física, pero también la tecnología. Sigues estando en un entorno para contribuir a la física fundamental, pero tienes también la puerta abierta para otras aplicaciones. Y entonces empecé un doctorado en el IFIC, aquí en Valencia, en el grupo de aceleradores. Después de esto me fui 3 años al CERN a trabajar en la operación y la optimización de este gran colisionador y fue una experiencia muy interesante. La verdad es que a día de hoy aún me sorprendo de que una máquina tan grande, 27 kilómetros, con tantos dispositivos, funcione. Y si algo deja de funcionar, la verdad es que antes o después se encuentra bastante rápido el origen y la solución. Y después de esto, pues me he vuelto al IFIC, donde, como hemos comentado, pues estamos haciendo proyectos muy interesantes y espero poder continuar con ellos. Daniel. Bueno, pues mi trayectoria a lo mejor es un poco más heterodoxa. Ella estudió física, efectivamente, ha seguido una carrera científica ya más o menos desde sus comienzos. Yo, claro, en mi familia no nadie se dedicaba a la ciencia, pero yo desde pequeño a mí sí que me gustaba inventar. Yo desde pequeño realmente yo quería ser inventor. Ya me dirás cómo seas inventor, pues yo quería ser inventor. Me gustaban esos libros que cogía en la biblioteca cuando iba yo en EGB, de iluminar una luz con una patata y agua salada y cosas de estas, ¿sabes? Me llamaba siempre la atención mucho. Y yo creo que fue por eso que también cuando yo acabé lo que era CO antes, que ahora creo que es segundo de bachiller, ¿no? A mí me captaron los de Ingeniería de Telecomunicación allí en Vigo. Con eso de la tecnología, los ordenadores y la electrónica, yo ya no podía ver más allá. Yo dije, yo me he hecho ahí porque esto es lo mío. Y bueno, sí, a lo mejor era un poco mi vocación de querer ser inventor, no lo sé. Pero me ocurrió una cosa, cuando yo acabé la carrera, yo estuve un año de baja por una operación y recuperé mi libro de primero de carrera de física y al final del libro vi cosas de la teoría de la relatividad de Einstein, cosas de mecánica cuántica y dije, anda, qué interesante es esto, qué interesante es, esto sí que me llama la atención. Y cuando le entregué el trabajo de fin de carrera a mi tutor, me dice, Daniel, ¿qué vas a hacer en tu futuro? ¿Vas a ir a una empresa? Y dije yo, pues te voy a decir la verdad, me gusta la física, no sé qué hacer, no sé cómo le voy a decir a mis padres que quiero seguir estudiando. No se lo dije, yo me fui a trabajar con una beca Vodafone, pero al mismo tiempo solicité una beca de investigación de CPI, de formación de personal investigador, en un grupo de física de Santiago, la conseguí y me fui al CER a desarrollar instrumentación para uno de los experimentos del CER, el HCB. Allí yo en el CER me pasé entre esa etapa y la posterior, cuando ya me dedicaba a aceleradores, en torno a unos 10 años. Primero en experimentos de física de partículas y en 2014 pues no sé, de alguna manera me di cuenta que dije yo creo que quiero trabajar en las máquinas de aceleradoras mejor. Me parecía algo interesante. Veía que en España no había mucho mucho desarrollo en este tema y en otros países sí. Y como que vi un camino, dije yo aquí yo creo que hay camino que hacer en este país. Creo que hay hueco y creo que podemos hacer cosas. Conseguí una beca de la Comisión Europea, una beca Marie Curie, para construir el laboratorio de radiofrecuencias y de alto gradiente, del que soy el responsable. Y después de eso mira si da vueltas mi vida, que me fui de profesor de tecnología electrónica a la Escuela de Ingeniería Electrónica que tenemos aquí en la Universidad de Valencia. Y recientemente he conseguido incorporarme a CSIC ya para dedicarme al 100% al tema de aceleradores, porque realmente es lo que más me gusta y sobre todo por el proyecto ese tan importante que tenemos para construir un inyector. Bueno, el mensaje es que los caminos pueden ser muchos, lo importante a lo mejor es ser pertinaz y hacer lo que te gusta. Sí, ese es un punto en el que al final de cada entrevista llegamos. Es fundamental hacer lo que te gusta para poderle sacar partido precisamente y sobre todo para disfrutar haciéndolo, porque si no, pues como dicen muchos, por el sueldo, sobre todo mientras está en ese camino hasta que llegas a una posición estable, no es precisamente lo más atractivo, ¿no? Así es, ¿no? Pero bueno, es un
trabajo que nos gusta. Entonces, como decía, yo le escuché a un físico, lo bueno de la física y de hacer investigación es que es un hobby, no es trabajo, aunque al final dedicamos más tiempo a este hobby que otras cosas. Muy bien, pues aquí nos Efectivamente. despedimos. Nuria, tú eres investigadora CDI-GENT de la Comunitat Valenciana. Explícanos, ¿qué es eso? ¿Qué significan esas siglas? Es un plan de la Generalitat Valenciana para atraer a investigadores que han hecho algunos periodos de estancia fuera y tiene distintos niveles y el mío es de atracción de investigadores con experiencia internacional. Y es un programa, está muy bien, la verdad. Son 4 años más 2 y te da para poner los pies en la tierra, en la terreta, que es lo que yo quería. Nuria es una investigadora muy humilde, es un programa de atracción de talento, hay que decirlo claramente. Tiene talento y por eso ha conseguido la beca, ¿vale? Es humilde, pero es así, realmente. Muy bien, pues como decía, Nuria Fuster Martínez, investigadora de CDI-GENT, y ahora sabemos qué es, de la Generalitat Valenciana en el Instituto de Física Corpuscular. Y Daniel Esperante Pereira, que es investigador científico del CSIC, que es ingeniero de telecomunicaciones y muchas cosas más, como ha comentado, también en el Instituto de Física Corpuscular, que ya saben que es un instituto mixto del Consejo y de la Universidad de Valencia. Y por supuesto ambos son autores de un libro que se titula Aceleradores de partículas del laboratorio a la sociedad, de la colección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se lleva el nombre de ¿Qué sabemos de? Muchas gracias. Gracias a ti, Muchas Ángel, gracias. y hasta otra. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.